¿cómo estás? Bienvenido a tu clase de Estadística y Control de Calidad. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante que lleva por nombre Medidas de Tendencia Central. Aprenderemos en qué consiste la media, la moda y la mediana y cuál es el papel que juegan en la estadística. Además, aprenderás a calcular cada uno de sus valores. Haciendo memoria, en la primera clase platicábamos que la estadística se clasifica en dos, en estadística descriptiva y en estadística inferencial. ¿Te acuerdas? Decíamos que la estadística descriptiva era la parte de la estadística que nos ayudaba a concentrar y a presentar la información de una manera más clara, más digerible para después analizar. Ese análisis que posteriormente íbamos a hacer con las herramientas de la estadística inferencial, que es la otra parte. Bueno, adentrándonos más en la estadística descriptiva, que es de lo que vamos a hablar en la primera unidad, vamos recordando que parte de la estadística es recolectar datos o información. Vamos a asumir que esos datos o esa información son los que están en esta hoja, ¿no? Supongamos que hicimos un estudio y la recolección de esos datos están plasmados en esta hoja. Como te puedes dar cuenta, son muchos. Si le echamos un vistazo a simple vista, estos datos no me dicen nada. ¿Será acaso que hay alguna manera de resumirlos? Así como cuando el profesor nos pide o nos pedía un resumen de texto en la escuela. La respuesta es sí. Y eso lo vamos a hacer con ayuda de las medidas de tendencia central, que precisamente ese es el tema que abordaremos a continuación. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Imagínate que vamos a graficar los datos que estaban en esta hoja y resulta esta gráfica. Si nosotros ponemos a especial atención en las barras verdes, estas barras verdes supongamos que son los datos que más se repiten o que tienen una mayor incidencia en esta hoja. La mayoría de los datos vemos que se centran en un punto medio o en un punto central de la gráfica. A este conjunto de datos vamos a llamarles medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tienen un grupo muy bien definido y dentro de ese grupo vamos a encontrar a la media, a la moda y a la mediana, que son tres maneras o tres formas, unidades de medida que vamos a utilizar nosotros para resumir esa información o valores que van a representar a este conjunto de datos centrales. Esas son las medidas de tendencia central. Empecemos por la más común, la media. ¿Qué es la media? Seguramente tú la has utilizado y no sabías que se llamaba media. La media es también conocida como promedio. Es una medida de tendencia central que ubica e identifica el punto alrededor del cual se centran los datos. Seguramente tú al final del semestre o al final de tu año del ciclo escolar sumabas todas las calificaciones que tenías y las dividías entre número de calificaciones para saber tu promedio. Precisamente la media, que también es conocida como promedio, es eso. Es la sumatoria del conjunto de valores divididos entre el total de valores. Para que te quede más claro de lo que acabamos de hablar, vamos a ver un ejemplo. La emisión de la revista Fortune del 17 de febrero de 1997 reportó que en 1996 las utilidades en millones de dólares de varias de las 500 mejores compañías que aparecen en la revista incluían Exxon, 7.510 millones de dólares, Philip Morris, 6.246, Intel, 5.147, General Electric, 7.280, IBM, 5.429 y General Motors, 4.289. Se nos presentan aquí las utilidades en millones de dólares de estas empresas. Y lo que podemos observar es inmediatamente nosotros vamos a identificar si estamos hablando de datos muestrales o poblacionales para ver cómo voy a representar esa media, ese promedio. Puedo yo decir
que estos datos corresponden a una muestra. ¿Por qué logré identificar que corresponden a una muestra? Porque en el mismo enunciado, en el mismo ejercicio, me está diciendo que, que son las utilidades en millones de dólares de varias de las 500 mejores compañías. Entonces, si son más de 500 compañías y solamente estoy presentando 6, eso significa que esta es una pequeña porción o en términos estadísticos, esta es una muestra. Inmediatamente yo voy a poder identificar cuál de las dos voy a utilizar, media poblacional o media muestral. Pues la media muestral. Estoy tratando con datos muestrales. Estoy eligiendo solamente a una pequeña fracción de empresas que representan estas utilidades en millones de dólares. Bueno, decíamos que la media muestral estaba representada mediante esta fórmula. Podemos dejarlo hasta aquí. Esta otra parte de la fórmula es exactamente lo mismo, pero dijimos que era una manera resumida. Entonces, si yo voy a sustituir esos valores en la fórmula, voy a empezar por escribir la fórmula que es x barra, que corresponde a la media de la muestra. Es igual a mi primer dato. ¿Cuál es mi primer dato? Pues los millones de dólares de Exxon, que son 7.510. Pongo 7.510. Me dice que es la sumatoria de los datos, por lo tanto, cada dato lo voy a estar separando por un más. Mi segundo dato o mi X2 sería la segunda empresa, que puede ser cualquiera, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, mi segundo dato sería 7.280, más 7.280, más mi tercer dato, pues agarremos el de Philip Morris, 6.246. Y así voy a ir sumando cada uno de los datos que yo tengo, porque así me dice la fórmula que debo de seguir. Una vez yo acomodé todos los datos que tengo en el análisis o en este ejercicio, voy a hacer la división y lo voy a dividir entre n minúscula. N dijimos que era el total de datos y si es minúscula es de una muestra. Entonces, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántas empresas tengo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo he de dividir entre 6. Cuando yo realice la división, quiere decir que el resultado será 5.985 millones de dólares. Este es el promedio de la utilidad que representa a estas 6 de las 500 compañías que está presentando esta revista. Entonces, el valor de la media es 5.985. Sencillo de calcular. Veamos ahora la moda. La moda corresponde a otras de las unidades de medida de las medidas de tendencia central. ¿Te acuerdas? Dijimos que eran 3. Ya vimos la media. ¿Qué es la moda? La moda, u observación modal, es la observación o dato que ocurre con mayor frecuencia. En pocas palabras, es el dato que más se repite. La moda, pues si lo escuchamos así y lo comparamos con la ropa, por ejemplo, o con algo que está muy a la vanguardia, así como en la ropa, como en algún electrónico, no sé, todo el mundo lo quiere traer. Por lo tanto, si hacemos esa misma relación paralela, la moda en estadística es precisamente eso que más se repite. En caso de que estamos analizando datos, pues sería el dato que ocurre con mayor frecuencia o el dato que más se repite. La moda vamos a representarla solamente de una manera, independientemente si estamos hablando de una población o de una muestra, de un parámetro o de un estadístico. La moda siempre vamos a representarla con las letras M o M mayúscula o minúscula. Y la fórmula es sencilla. La moda es igual al dato que se presenta o que ocurre con mayor frecuencia. Para entenderlo mejor vamos a ver el mismo ejercicio, el mismo ejemplo, pero ahora vamos a calcular la moda considerando dos posibles escenarios. Es exactamente el mismo ejercicio anterior. Tenemos a las empresas, tenemos a las utilidades en millones de dólares y queremos calcular el valor de la moda. Dijimos que la moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia de aparición. Si nosotros observamos en esta tabla, ¿cuál es el dato que se repite? 7.510, ¿está en otro lugar? No.
6.246 tampoco. Ningún dato o ninguna utilidad fue idéntica de una empresa con otra. Por lo tanto, si no hay ningún dato que se repita, que aparezca con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos, debo de poner que la moda no existe. No cero, porque yo no tengo ningún valor de cero. Si yo pongo cero, que la moda es cero, estoy cayendo en un error, porque el cero es un valor y yo no tengo ninguna utilidad de cero. Tengo que poner que la moda es igual a no existe o no hay. Veamos otro posible escenario. Es el mismo ejercicio, pero he cambiado un valor. Ahora veamos qué cantidad o qué utilidad es la que se repite. Tenemos que 5157 tuvo Intel y IBM 5157. Este es otro posible escenario. Aquí tenemos un dato que se repite con mayor frecuencia respecto a los otros. Y ese es el caso de estas empresas que tuvieron en una suposición las mismas utilidades. Entonces, si la moda es igual al dato con mayor frecuencia de aparición, entonces la moda es 5157. Aquí sí hay un dato que se repite con mayor frecuencia y ese es 5157. Por último, veamos a nuestro tercer integrante de este grupo de las medidas de tendencia central. Estoy hablando de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es definida como el valor central de los datos cuando estos se han ordenado en forma no decreciente en cuanto a su magnitud. No decreciente significa que es de menor a mayor. El símbolo de la mediana es ME. Independientemente si estamos hablando de manejar datos o poblacionales o muestrales, la mediana siempre se va a representar con ME. ¿Cuál es el orden o cuál es la serie de pasos que debo de seguir para calcular la mediana? Número 1. Primero tengo que ordenar los datos en forma no decreciente. Dijimos que era de menor a mayor. Número 2. Después tengo que aplicar esta formulita, que es la posición de la mediana. La posición de la mediana es igual a n, que dijimos que era el número de datos o el total de datos, más 1, eso es por fórmula más 1, dividido entre 2. Vamos a ver un ejemplo para comprender el cálculo de la mediana. Exactamente tenemos el mismo ejercicio. Sigamos los pasos. Número 1, me dice que tengo que primeramente ordenar los datos de menor a mayor. ¿Cuáles datos? Pues las utilidades en millones de dólares de estas 6 empresas. Pues el dato más pequeño, ¿cuál es aquí? 4.289, que es de General Motors. Coloco 4.289. ¿Cuál es el que le sigue? 5.157, que es el de Intel. Le sigue 5.429, que es el de IBM, y así. Dato más pequeño al dato más grande. Ya cumplí con mi primer paso, que era el de ordenarlos. Segundo paso, tengo que aplicar la fórmula de la posición de la mediana, que dice que es n más 1 entre 2. Perfecto. La mediana, la posición de la mediana es entonces n más 1 entre 2, que este es igual a n. ¿Cuánto sería n? Pues el número de datos. Y no lo puse, pero los datos serían ¿cuántos? 6, ¿no? Tenemos 6 empresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va el número 6. Más 1, porque así dice la fórmula. Es decir, arriba nos quedaría 7. 6 más 1. Entre 2, si yo divido 7 entre 2, me va a dar 3.5. 3.5, mucho ojo muchachos con este valor. 3.5 no es el valor de la mediana. No hemos terminado. Es la posición de la mediana. Perfecto. ¿Y cómo voy a ubicar la posición de la mediana? Bueno, con este 3.5 lo que me quiere decir es que la posición de la mediana no está ni en la posición 3 ni en la posición 4. Está entre esas dos posiciones, en la posición 3 y en la posición 4. Bueno, ¿y cuándo empiezo a ver o cómo empiezo a contar las posiciones? Pues en los números que previamente yo había ordenado de menor a mayor
voy a empezar a contar dónde está la posición 3 y dónde está la posición 4, porque 3.5 representa eso, que el valor de la mediana está entre la posición 3 y la 4. Entonces, posición 3, ¿cuál sería? Posición 1, posición 2, posición 3. 5429 es la posición 3 y está en la posición 4 también, en 6246. Quiere decir esto que el valor de la mediana está entre estos dos valores. ¿Cuál es el valor de la mediana entonces? Lo que tengo que hacer cuando este caso se dé, que me dé decimal el valor de la posición de la mediana, voy a ubicar esas dos posiciones y lo que voy a hacer es promediarlas. Ya sabemos sacar la media, ¿no? El promedio sería de estos dos valores sería este valor más este valor entre 2. Entonces, si lo ponemos en la fórmula, el valor de la mediana igual sería a 5429, que es el de la posición 3, más el de la posición 4, que es 6246. Y lo divido entre 2 porque solamente estoy contemplando dos valores, es decir, el promedio de estas dos posiciones. ¿Y por qué de esas dos posiciones, de la 3 y la 4? Porque el resultado de la posición de la mediana dio decimal, 3.5. Es decir, yo no me puedo ir ni con la posición 3 ni con la posición 4. Me voy entre esas dos posiciones. Y a esas dos posiciones yo le voy a sacar el promedio. ¿Y cómo lo saco? Pues sumo estos dos valores y lo divido entre 2. Cuando yo haga esa operación, voy a obtener un resultado de 5837.5. Este es el valor de la mediana. Cuando yo hice el promedio de estas dos posiciones. Platiquemos otro posible escenario. Supongamos que las empresas hubieran sido 5, ¿sí? Son 5 y este valor no está. ¿Cómo quedaría la fórmula de la posición de la mediana? Quedaría 5 más 1 entre 2, o sea, 6 entre 2 es igual a 3. ¿Qué tendría que hacer? Pues irme a los datos ordenados y buscar la posición 3. 1, 2 y 3. El valor de la mediana ni más ni menos sería 5429. No tendría que aplicar ningún promedio ni nada porque el valor fue absoluto, no fue un valor decimal. Pero cuando nos dé este caso de que resulte un valor decimal en la posición de la mediana es cuando voy a hacer el promedio. Y quise poner este ejemplo porque a lo mejor es un ejemplo más complejo, pues, cuando te da un valor decimal. Por eso te estoy platicando los posibles escenarios que se pueden ocurrir. Si da un valor decimal, entonces tendríamos que tomar el valor ese y el que le sigue y sacarle un promedio. Ese sería el valor de la mediana. Sin embargo, si este valor es un valor cerrado, en el caso de 3, suponiendo que fueran 6 empresas y no 7, el valor de la mediana sería absoluto. Entonces yo me iría a los números ordenados y elegiría el valor que esté en esa posición y tan. Sin embargo, pues como dio decimal, tuvimos que hacer este procedimiento. Entonces, el valor de la mediana es este. Hay muchos alumnos que se confunden y creen que el valor de la mediana termina aquí. Y no. El valor este es la posición. Yo me tengo que ir a buscar a los números ordenados esa posición que me resulte. El valor que encuentre en esa posición, ese será el valor de la mediana. Hemos llegado al final de este video. Si te quedó alguna duda del procedimiento que estuvimos viendo o de cualquier otra situación que se haya presentado, que no hayas entendido, no dudes en platicarme. Tienes mi número de contacto y mi correo electrónico. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.